Margaret Collins nunca esperó que su vida volviera a cambiar. A los 59 años, creía que ya había vivido los capítulos más importantes de su historia. Vivía en un tranquilo vecindario a las afueras de Portland, en una modesta casa azul que alguna vez se sintió llena de vida, pero que ahora se sentía demasiado quieta. Habían pasado 5 años desde que su esposo Daniel murió. Sin embargo, su ausencia permanecía en cada rincón. Su sillón junto a la ventana permanecía intacto. Las herramientas viejas descansaban ordenadamente en el garaje. Y a veces, Margaret todavía se sorprendía girándose para hablar con él antes de recordar que estaba sola. Su hija Emily llamaba todos los domingos desde Chicago, recordándole siempre que se mantuviera activa y conociera gente nueva. Pero Margaret prefería las rutinas tranquilas. El cambio le parecía agotador. El silencio le parecía más seguro. Sus mañanas comenzaban igual cada día. Se despertaba temprano, preparaba café y se sentaba junto a la ventana de la cocina, observando a los vecinos irse apresuradamente al trabajo. Le gustaba observar la vida desde la distancia. La hacía sentirse conectada sin necesidad de participar. Después del desayuno, pasaba tiempo en su pequeño jardín. La jardinería se había convertido en su terapia. Las rosas en particular eran importantes para ella, porque Daniel había plantado los primeros arbustos años atrás. Cuidarlas se sentía como continuar algo que habían comenzado juntos. Aún así, una vez terminada la jardinería y cuando la tarde se extendía, la soledad regresaba silenciosamente. La televisión llenaba el fondo, pero nunca lograba hacerle verdadera compañía. Esa tarde de martes se sintió ordinaria. Nubes de lluvia colgaban bajas en el cielo, y Margaret acababa de acomodarse en su sillón con un libro cuando un golpe repentino rompió el silencio. Frunció ligeramente el ceño. Pocas personas visitaban sin llamar primero. Por un momento, consideró ignorarlo, pero la curiosidad la empujó hacia la puerta. Cuando abrió, un joven repartidor estaba en el porche sosteniendo un paquete de tamaño mediano. Llevaba una chaqueta de la empresa y parecía ligeramente sin aliento, como si hubiera estado moviéndose rápido todo el día. Sin embargo, su expresión era tranquila y amable. «Entrega para Margaret Collins», dijo educadamente. Margaret asintió y firmó por el paquete. De cerca notó su sonrisa cálida y su manera gentil. No parecía tener tanta prisa como la mayoría de los repartidores. En lugar de irse inmediatamente, sus ojos se dirigieron hacia los arriates de flores junto al porche. «¿Usted cuida de estos usted misma?», preguntó. Margaret siguió su mirada y sintió un pequeño destello de orgullo. «Sí, yo misma. Me mantiene ocupada». «Es realmente bonito», dijo él con sinceridad. «Mi abuela solía cultivar rosas como estas». Algo en la forma en que lo dijo se sintió genuino, no como una conversación casual. Margaret le agradeció, ligeramente sorprendida de lo natural que se sintió la conversación. Antes de irse se presentó. «Soy Ethan», dijo. «Que tenga un buen día, señora Collins». Lo vio caminar de vueltas a la camioneta, sin saber por qué el breve intercambio permaneció en sus pensamientos mucho después de que la puerta se cerró. Esa noche, mientras preparaba la cena, se dio cuenta de que la casa se sentía menos pesada de alguna manera. Una conversación simple había interrumpido su rutina, y el cambio se sintió refrescante. Durante las siguientes 2 semanas, Ethan apareció una y otra vez. Al principio, Margaret asumió que era coincidencia. Las compras en línea se habían vuelto comunes para su hija, quien a menudo enviaba regalos o artículos para el hogar que insistía en que su madre necesitaba. Cada entrega traía otra breve conversación. Ethan siempre la saludaba calurosamente, siempre notaba algo nuevo. Flores floreciendo, el buzón recién pintado o las campanas de viento cerca del porche. Sus charlas se alargaban ligeramente cada vez.
Margaret supo que Ethan se había mudado recientemente a Portland, buscando un nuevo comienzo. Hablaba sobre probar diferentes trabajos y descubrir qué dirección debía tomar su vida. Margaret escuchaba con atención, ofreciendo consejos suaves sin sonar a sermón. No se dio cuenta de cuánto extrañaba simplemente hablar con alguien cara a cara, hasta que esos momentos se convirtieron en parte de su semana. Una tarde, le ofreció una taza de café cuando comenzó a llover fuertemente. Ethan dudó, pero aceptó, permaneciendo educadamente cerca de la entrada en lugar de entrar completamente. Hablaron de música, descubriendo que a ambos les gustaban las viejas canciones de rock de los años 80. Margaret rió más durante esa conversación de lo que había reído en meses, y el sonido la sorprendió incluso a ella misma después de que él se fue. Se miró al espejo y notó algo diferente. Su expresión se veía más ligera, viva. La incomodó al principio. Se recordó a sí misma que Ethan solo estaba siendo amable. La gente joven es amable. No significaba nada más. Aún así, comenzó a prestar más atención a los pequeños detalles. Los días de entrega, se cambiaba a ropa más bonita en lugar de su suéter de casa habitual. Se cepillaba el cabello con más cuidado. Estas acciones la confundían y se regañaba suavemente por pensar demasiado en interacciones inofensivas. Ethan, mientras tanto, parecía igualmente cómodo con ella. Nunca actuaba impaciente o distraído. A veces compartía historias sobre clientes difíciles o largas jornadas de trabajo. Y Margaret escuchaba con comprensión. Se convirtió en alguien con quien él podía hacer una pausa durante un horario agitado. Una parada tranquila entre entregas estresantes. Un viernes por la tarde, Ethan llegó sin ningún paquete. Margaret abrió la puerta esperando otra entrega, pero lo vio parado allí con las manos vacías, moviéndose ligeramente como si no estuviera seguro de cómo comenzar a hablar. Era hablar. Ya estaba en el vecindario, explicó rápidamente. Pensé en pasar a saludar. Margaret se sintió sorprendida, pero lo recibió calurosamente. Hablaron brevemente sobre el clima y las próximas festividades. Antes de irse, Ethan dijo algo inesperado. «¿Sabe? Esta es mi parada favorita», admitió con una pequeña risa. «Me recuerda que no todos los días tienen que sentirse apresurados». Las palabras permanecieron con Margaret mucho después de que él se fue. Esa noche se sentó tranquilamente en su sala de estar, pensando en lo extraña que podía ser la vida. Había pasado años creyendo que las nuevas conexiones pertenecían a los más jóvenes. Sin embargo, allí estaba ella postalada, esperando conversaciones simples. Como una adolescente, esperando una llamada telefónica. Se cuestionaba a menudo. ¿Estaba malinterpretando la amabilidad? ¿La soledad la estaba haciendo imaginar un significado más profundo donde no existía? Se recordaba a sí misma la diferencia de edad y la realidad de sus vidas. Ethan tenía un futuro lleno de posibilidades. Ella tenía recuerdos y rutinas, pero las emociones rara vez siguen la lógica. Días después, Ethan llegó de nuevo, esta vez luciendo inusualmente nervioso. Margaret lo notó de inmediato. Su confianza habitual y fácil fue reemplazada por vacilación después de entregar un pequeño paquete. Permaneció allí, sosteniendo firmemente el escáner de entregas. «Señora Collins», comenzó. Luego hizo una pausa. «¿Puedo preguntarle algo?» Margaret sintió curiosidad mezclada con preocupación. «Claro». Tomó una respiración lenta. «Espero que esto no suene extraño, pero me preguntaba si le gustaría cenar conmigo alguna vez». Las palabras parecieron congelar el aire a su alrededor. Margaret lo miró fijamente, segura de que había malinterpretado. «¿Cenar con él?» Su mente se apresuró a través de razones por las que no podía ser lo que parecía. Quizás se refería como amigos. Quizás sentía lástima por ella.
Quizás era simplemente gratitud por las conversaciones. Pero la expresión de Ethan era sincera, respetuosa y ligeramente ansiosa, como si la pregunta le importara profundamente. Margaret sintió que su corazón latía más rápido, algo que no había experimentado en años. Junto con la sorpresa, llegó el miedo. La sociedad tenía expectativas claras. Se suponía que las personas de su edad no comenzaban nuevos capítulos románticos, especialmente no con alguien décadas más joven. Sin embargo, debajo de la confusión había otro sentimiento que no podía negar. Esperanza. Por primera vez desde el fallecimiento de Daniel, alguien la miraba no como una viuda, no como una vecina mayor, sino como una persona que valía la pena pasar tiempo con ella. No respondió de inmediato. Las palabras se negaban a salir. En su lugar, se quedó allí atrapada entre la imposibilidad del pasado, preguntándose si aceptar tal invitación le traería felicidad o desamor. Mientras Ethan esperaba tranquilamente en el porche, Margaret se dio cuenta de que un simple golpe en la puerta semanas atrás había cambiado lentamente algo dentro de ella. La vida, que una vez se sintió terminada, de repente parecía incierta de nuevo, y la incertidumbre, se dio cuenta, podría no ser algo que temer. Podría ser el comienzo de una historia que nunca pensó que volvería a vivir. Margaret Collins se quedó quieta en la entrada, su mano apoyada en Emma, en el marco de madera mientras la pregunta de Ethan flotaba en el aire. La brisa vespertina se movía suavemente a través del jardín detrás de ella, llevando el tenue aroma de las rosas que Daniel había plantado años atrás. Durante un largo momento, no pudo encontrar las palabras adecuadas. Su corazón latía más rápido de lo que había latido en años, y eso solo la hacía sentir nerviosa. Ethan esperó respetuosamente. No se acercó ni la presionó. Su expresión era tranquila pero esperanzada, como si entendiera que su pregunta tenía más peso que una simple invitación. Margaret finalmente habló. Ethan, eres muy amable, pero creo que sabes que soy mucho mayor que tú. Ethan asintió suavemente, casi como si esperara esa respuesta. Lo sé, dijo, y no pregunto por la edad. Solo disfruto hablar contigo. Eres reflexiva, honesta y tranquila. Esas cosas son raras. Margaret sintió un calor silencioso en su pecho. Nadie había hablado de ella de esa manera en mucho tiempo. Aún así, sus pensamientos estaban llenos de dudas. Había pasado años aprendiendo a vivir sola después de perder a Daniel. Abrir su vida de nuevo se sentía tanto emocionante como aterrador. Respiró lentamente. Cenar podría ser un poco inesperado para alguien como yo. Ethan sonrió amablemente. A veces las cosas inesperadas son las mejores. Margaret miró hacia el jardín por un momento. Las rosas comenzaban a florecer de nuevo después del clima fresco. De repente recordó algo que Daniel le había dicho una vez durante sus años jóvenes. La vida, había dicho, siempre sorprende a las personas cuando menos lo esperan. Cuando volvió a mirar a Ethan, su voz era más tranquila. «Está bien», dijo en voz baja. «Cenar suena bien». El rostro de Ethan se iluminó con felicidad genuina. «¿De verdad?» Margaret rió suavemente. «Sí, pero en algún lugar sencillo». «Sencillo es perfecto», respondió él. Acordaron encontrarse 2 días después en un pequeño café del vecindario que a Margaret le gustaba, pero que rara vez visitaba ya. Después de que Ethan se fue, Margaret se quedó en la sala de estar sintiendo una mezcla de emoción e incredulidad. Caminó lentamente por la casa, notando lo diferente que se sentía todo. Las mismas paredes, los mismos muebles, pero sus pensamientos estaban llenos de nueva energía. Esa noche, apenas durmió. Los recuerdos de Daniel regresaron suavemente, no con tristeza, sino con gratitud. Él había sido un esposo maravilloso,
y amar lo había dado forma a su vida. Pero quizás amar a alguien una vez no significaba que su corazón tuviera que cerrarse para siempre. Cuando llegó el viernes por la noche, Margaret se paró frente a su espejo más tiempo de lo habitual. Eligió un vestido azul suave que no había usado en años. Era sencillo pero elegante, y la hacía sentir segura. Mientras se cepillaba el cabello, sonrió a su reflejo. Ya no parecía una mujer joven, pero se veía cálida y viva. El café era pequeño y acogedor. Ethan llegó unos minutos antes y se puso de pie cuando Margaret entró. Su sonrisa era brillante y sus ojos mostraban admiración genuina. «Te ves maravillosa», dijo. Margaret rió suavemente mientras se sentaba. «Gracias. Casi no vengo. Me alegro mucho de que lo hayas hecho». Pidieron la cena y comenzaron a hablar. Hablar con facilidad, igual que en el porche durante las entregas. Ethan compartió historias de su infancia, creciendo en una familia ocupada donde todos hablaban alto y la vida se movía rápido. Margaret le contó sobre sus años trabajando en una biblioteca local, la alegría tranquila de ayudar a las personas a encontrar los libros adecuados. Mientras la conversación fluía, Margaret notó algo importante. Ethan nunca la trató como alguien frágil o distante. Escuchaba atentamente sus pensamientos y hacía preguntas que mostraban interés genuino. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente vista. En un momento, Ethan preguntó suavemente: «¿Extrañas a tu esposo?» Margaret hizo una pausa antes de responder. «Sí, todos los días en pequeñas formas. Pero extrañar a alguien no significa que la vida se detenga para siempre». Ethan asintió con respeto. Esa es una manera hermosa de verlo. La velada pasó rápido. Cuando salieron después de la cena, las luces de la ciudad se reflejaban suavemente en el pavimento mojado por la lluvia anterior. Margaret se sintió más ligera de lo que se había sentido en años. Pero también sabía que la realidad regresaría. La gente del vecindario podría hablar. Los amigos podrían cuestionar sus decisiones. Incluso su hija podría tener dificultades para entender. Miró a Ethan pensativamente. «Esto ha sido muy agradable», dijo, «pero deberíamos ser honestos sobre algo». Ethan escuchó con atención. «Nuestras vidas son muy diferentes», continuó. «La gente puede no entender por qué pasamos tiempo juntos». Ethan asintió lentamente. «También pensé en eso, pero creo que lo importante es cómo nos tratamos el uno al otro». Margaret estudió su expresión. No había señales de vergüenza o duda, solo sinceridad. Durante las siguientes semanas se encontraron varias veces más. A veces era cena, a veces un paseo por un parque cercano. Su conexión creció de manera natural, construida sobre conversaciones, risas y momentos compartidos de silenciosa comprensión. Margaret se sintió más joven, no por la edad de Ethan, sino por cómo él la hacía sentir presente de nuevo. La vida ya no parecía algo que ya había sucedido. Se sentía como algo que todavía se estaba desarrollando. Finalmente, Margaret decidió contarle a su hija, Emily, sobre Ethan durante su llamada telefónica semanal. Explicó la situación con cuidado. Hubo silencio por un momento. Luego Emily dijo, «Mamá, ¿eres feliz?» Margaret respondió honestamente, «Sí, creo que lo soy». Emily rió suavemente al otro lado del teléfono. «Entonces eso es lo que importa». Margaret sintió un alivio inundarla. Había temido que su hija la juzgara o se sintiera incómoda. En cambio, el simple apoyo de Emily le dio confianza. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en el porche de Margaret, Ethan miró el jardín de nuevo. «Estas rosas realmente son especiales», dijo. Margaret sonrió. «Mi esposo las plantó». Ethan asintió con respeto. «Entonces,
Deben haber sido plantadas con amor. Margaret se dio cuenta de algo importante en ese momento. Amar a Ethan no borraba su pasado. Simplemente agregaba un nuevo capítulo a una vida ya llena de recuerdos significativos. Mientras el otoño se convertía lentamente en invierno, la casa silenciosa que una vez se sintió vacía comenzó a sentirse cálida de nuevo. No porque todo hubiera cambiado de la noche a la mañana, sino porque Margaret se había permitido creer que la felicidad todavía era posible. Una noche, mientras veían el atardecer desde el porche, Ethan dijo algo que se quedó con ella. «¿Sabes? Cuando toqué por primera vez a tu puerta, pensé que sería solo otra entrega». Margaret rió suavemente. «Yo también, pero a veces», continuó Ethan, «los momentos más pequeños llevan a las mayores sorpresas». Margaret miró el jardín, el cielo brillando con una suave luz naranja. Durante años, creyó que su historia ya había sido escrita, pero ahora entendía algo hermoso. La vida todavía podía sorprenderla, y a veces, el golpe más inesperado en la puerta podía abrir el corazón a un nuevo comienzo.